Bienvenidos a un episodio más de Mentores de Mentes. El día de hoy es una plática entre dos y nos acompaña Fernando Rolero. y Giovanni Lobato. Muy bien, así es que, a ver, Fer, cuéntame. Me estabas platicando de el anclaje, pero todavía no me queda claro cómo funciona el anclaje en dónde, en la ideología, en las costumbres, en la mente de una persona. ¿En dónde está el anclaje? Físicamente, ¿dónde se ubica? En la vida es algo que se da dentro del sistema límbico, la parte del cerebro, y el anclaje es una forma en que nuestros conocimientos y nuestras experiencias se quedan sembrados, fijados como si fuera una especie de cemento en tu mente en base a emociones. También se le puede llamar, a veces se llama improntas. Una impronta es un conocimiento o una experiencia que tiene una fuerte carga emocional. Por lo tanto, eso hace que lo recuerdes la mayor parte de tu vida. Tiene un impacto directo en tu vida. Es importante esto. Ahora, me imagino tiene que ver la neuroplasticidad. O sea, es decir, que es más fácil que suceda en ciertas edades o no. Mm, principalmente los niños, ¿no? Hablamos de 0 a 7 años principalmente, porque ahí es donde se forman la mayoría de nuestras creencias, pero te puede ocurrir prácticamente a cualquier edad. O sea, el día de hoy, si yo quiero hacer negocio, el día de hoy, si yo quiero dedicarme a algo o tomar un riesgo en mi vida o quiero hacer algo, pero por algún motivo algo me detiene, ¿tiene que ver con esto? Puede darse el caso que sí, pero pensemos que, primero, ¿cómo se da un anclaje? La mayoría de los anclajes que tenemos son totalmente improvisados, son totalmente accidentales. Tú de niño ibas jugando con tu pelota, de repente llega un perro, te muerde el perro. Tú ves venir el perro, tú escuchas los ladridos del perro y tú sientes la mordida. Un anclaje se da por lo que ves, por lo que escuchas y por lo que sientes, cómo te duele, cómo lo sientes. Todo eso combinado hace que se quede grabado durísimo en tu cerebro. Por lo tanto, 5, 10, 20, 30 o 50 o 60 años después, tú ves venir a un perro y le tienes miedo porque inconscientemente recuerdas todo lo que ese perro provocó. ¿Y, y solo se da en cosas negativas o también en positivas? O sea, por ejemplo, no sé, si estudié para un examen y me fue bien el examen y me felicitaron y eso me hizo sentir bien y aprendí bien, ¿eso me va a hacer que lo quiera volver a hacer? Depende, a ver, es que es importante, depende de la carga que tiene el estímulo y también depende de circunstancias personales o de la repetición. Hay varias formas de hacerlo. El ejemplo que siempre pongo es el himno nacional. Tú, por ejemplo, cuando ibas a la escuela en la primaria, creo que es todos los lunes que había homenaje a la bandera y efemérides y pasa la bandera con la escolta. ¿Y qué hacen? Ponte derecho, saluda, más o menos saluda, sube la panza y va la bandera. Y todos entonamos el himno mexicano. Todo eso pasa todas las semanas. Pasan los años, tú ya eres viejo y de repente llega el mundial. Vamos a ver a México jugando en Washington o en Brasil o en Sudáfrica. Pone el himno nacional y ¿qué pasa? Tú automáticamente te levantas y te emocionas. Y lo que nunca harías, te pones a saludar. Ese es el perfecto ejemplo de un anclaje. Algo que durante mucho tiempo, lo que ves, lo que oyes y lo que sientes te provoca una respuesta innata. Ni siquiera lo estás pensando, ni siquiera tienes que razonar, ni siquiera tienes que decir, me voy a poner de pie y voy a asumir la panza. No, es algo que se da inconscientemente. Por ejemplo, a ver, yo diría que pudiera ser un comportamiento mecánico, tal vez, sin pensar. O sea, me Así es, levanto, sí, hago la cama. Me levanto, necesito ir a bañarme inmediatamente porque sé que abro los ojos y tengo que hacer eso. sí, pero la diferencia aquí es que el anclaje te emocionas. Tú te emocionas con el himno nacional, no te emocionas para bañarte o para hacer tu cama. Entonces es Hay una algo, emoción, claro. algo automático que me emociona. Tiene una emoción implícita, por eso está tan grabado. ¿Ok? Así es. O Entonces, por sea, eso depende de mil cosas. Ahora, ¿puede ser condicionado? ¿Puede ser que alguien a propósito lo haga para nosotros? Claro que sí. El himno nacional o la religión. A un niño, cada vez que vas a misa, le enseñas a rezar y reza el Padre Nuestro, el Ave María, y cómo te pones y todo eso. Y durante toda tu vida lo haces, pues cada vez que vas a la iglesia, repites ese comportamiento. por ejemplo, si, no sé, te emociona cada vez que llega la quincena.
¿Eso sería un efecto? No tiene un impacto económico, no tiene un impacto fuerte en tu vida. Es que es importante. Se emociona cuando llega la quincena. Sí, pero hay muchas cosas que te pueden alegrar, emocionar, pero no llega a tener un anclaje en tu cerebro. Ok, entonces, la culpa, ¿tiene que ver con la culpa? O sea, para tratar de Sí, sí, hacerlo sí. muy claro. Sí, sobre todo pensando en el tema de negocios, ¿no? Sí, Pensemos en el sí, tema sí, de sí, sí. negocios, por En supuesto. la culpa, estoy gastando en mí en lugar de invertir en el negocio. ¿Debería de sentir culpa? ¿Debería de sentirme bien? ¿Estaba trabajando por eso? Es como, ¿de qué manera me juega ahí en las decisiones del negocio? Pudiera darse el caso que tú de niño, sin darte cuenta, viste o sentiste que quizás tu papá le gritaba a tu mamá porque gastó de más o algo pasó, se te perdió el dinero, lo que sea, y entonces quizás tu papá te gritó, a lo mejor te jaló de la manga, entonces, ¿qué pasa? Tú ves a tu papá enojado, tú escuchas el grito de tu papá y sientes a lo mejor el jalón de orejas o el jalón de la camiseta o una nalgada, lo que sea, y ahí es donde se genera un anclaje. Por Hay un ejemplo, impacto emocional, ¿tú crees que una persona, los vendedores, vámonos a perfiles específicos? ¿sí? Imagínate que soy el vendedor de una empresa o en mi negocio, lo que sea. ¿Tú crees que entonces un anclaje del vendedor es que insistiendo va a lograr algo? ¿O las personas que no se atreven a vender directamente, una venta en frío, que es complicado, es Sí, complejo y hoy es bien difícil de hacer, claro. eh, por fraudes, por historia, etcétera, que a lo mejor a mí no me gusta porque cada vez que lo intentaba, o desde la primera vez que lo intenté con mucha ilusión, con mucha emoción, me rechazaron. Entonces ahora yo no quiero hacer una venta en frío, porque justo me sentí mal la primera vez, entonces trato de evitarlo y lo quiero hacer de formas distintas. Es correcto. Puede ser que de niño, alguna situación que viviste, alguien te dijo que no, y ese no, a lo mejor era tu primera novia, o a lo mejor estabas vendiendo tu primer carrito, no sé el caso. Pero tuvo un impacto fuerte en tu persona, un impacto emocional. Es decir, tú y yo, a la misma edad, pudimos haber tenido la misma situación y yo lo procesé de una forma y tú de otra. Para mí sí se generó un anclaje y para ti no, tú lo dejaste pasar. Bueno, ¿qué ocurre hoy? 20 o 50 años después, si tengo ese anclaje de que yo no sirvo para las ventas o yo no quiero que alguien me diga que no, yo evito correr riesgos. Y entonces soy propenso a que me vaya mal en las ventas o en cualquier tipo de actividad que genere un riesgo, que genere que alguien me pueda decir que no. Y en los negocios todo el tiempo te dicen que no. Ahora, pensemos en esto, ¿cómo poderle dar la vuelta? No voy a tratar de que lo entendamos, porque es complejo y Sí, requiere de mucho proceso, pero sí, imagina esto. Dentro de estadísticas en Latinoamérica, principalmente en México, el 80% de las pymes o 70% de las pymes desaparecen, o los emprendimientos, mejor dicho, desaparecen en los primeros 2 años. La mayoría de las veces por falta de red de contactos, por falta de ventas, por falta de disciplina, por procesos. estrategia, flujo de caja, mil cosas. Exacto, pero Sí. yo creo que definitivamente hay muchas cosas que habría que modificar para mejorar esto, pero creo que hay una en particular que es la venta y el proceso de venta, que tiene que ver con tu experiencia, cómo vendes tu producto, cómo vendes tu servicio, pero ¿qué sucede si utilizamos los anclajes del comprador a favor? O sea, ¿cómo le podríamos hacer para utilizar el anclaje del comprador? Que ¿cuál es el comprador? El dueño de otro negocio, un consumidor o alguien que necesita un servicio, una empresa, el de recursos humanos, el de compras, etcétera. Ellos buscan algo porque tienen un anclaje. ¿Qué anclajes podríamos utilizar a nuestro favor para vender? En el caso de un comprador, como dices, hay diferentes circunstancias, ¿no? No es lo mismo un comprador corporativo, ¿sí? Que un comprador, que una ama de casa que está buscando hacer el supermercado o que se quiere comprar una bolsa nueva. Es completamente distinto. Lo que hay que entender es cuáles son los intereses o las emociones que están alrededor de la compra de cada uno de ellos. Quizás no sea tanto un anclaje en ese tipo de casos. En el caso del vendedor es total, ¿sí? Para que una persona le vaya bien en ventas tienes que trabajar en tres cosas. En la, en la actitud, en la aptitud o técnica y en el comportamiento. El tema de la actitud tiene que ver totalmente con algo que se llama la metacognición. Metacognición significa pensar en lo que pienso, es decir, ser consciente de mis pensamientos. Lo repito, metacognición significa pensar en lo que pienso.
Porque la mayoría de lo que yo pienso lo hago de forma inconsciente. 95% de todo lo que pienso lo hago de forma automática, ¿va? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo creo que soy un pobre idiota y que no sirvo para las ventas, ¿qué va a pasar? En el momento que yo tenga que enfrentarme a un proceso de venta, algo en mi inconsciente, algo en mi lenguaje inconsciente, que la mayoría, el 93% del lenguaje es inconsciente, algo va a proyectar que no tengo la seguridad, que no confío en el producto, que no confío en mi empresa. Y entonces difícilmente voy a conectar con un comprador, porque de entrada creo que no sirvo o que el producto es malo o que no me gusta lo que hago. Entonces, por eso es tan importante el trabajar en la metacognición, trabajar en convencernos de que sí servimos, de que el producto, por supuesto que funciona y de que mi empresa es confiable. Ahora, el gran tema es cómo haces eso. ¿Cómo puedo anclarme No, positivamente? hombre, y vámonos un paso A antes. ver, ¿Cómo me doy cuenta que es por un anclaje que no lo estoy haciendo? O sea, es primero, antes de solucionarlo, ok, primero diagnostiquemos. O sea, es cómo podemos darnos cuenta que tengo anclajes en mi proceso de emprendimiento o en mi proceso de querer cambiar a un mejor puesto en la empresa donde trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos o lo que en tu experiencia has visto que son los principales anclajes que las personas tienen a nivel corporativo, a nivel empresarial? ¿te gusta nadar? Sí, ¿Te gusta tirarte clavados? sí, depende de la altura. ¿De qué altura te has tirado? La altura más alta. 15 metros. 15 metros, perfectamente. Digamos que de cabeza o de pie. No, no, de pie, no, de cabeza no. Eso ya olímpico, güey. Perfectamente. Cuando te avientas, que te has aventado de pie, matacanes o quizás alguna experiencia, Ujú. algo así, ¿ok? ¿Qué vas pensando cuando te avientas? Tratar de no pensar, lo primero. ¿Sí? Realmente la pensada se termina hasta el punto antes de brincar, ¿no? Sí, Bueno, te voy a decir qué ocurre. Cuando un emprendedor se lanza a un emprendimiento y él está totalmente confiado, pero confiado no de dientes para afuera, sino confiado en su inconsciente, todo lo que él hace tiene una seguridad mucho mayor, por lo tanto, contagias a los demás. Cuando el emprendedor tiene muchas ganas, tiene mucha necesidad, pero tiene una duda que hace que no se aviente completamente, que lo hace como a medias, como con miedito, o lo hace al ahí se va, sin estar con esa convicción, ahí es cuando tienes un anclaje. Cuando tú sientes, dices, es que estoy haciendo mi máximo esfuerzo. ¿De verdad? ¿De verdad es tu máximo esfuerzo? No, es que me levanto todos los días y voy a trabajar de 9 a 8. ¿Pero eso es tu máximo esfuerzo? ¿Eso es verdaderamente el máximo esfuerzo? Entonces, hay esa pequeña duda en la persona que no confía plenamente en sí. El síndrome del impostor, algo muy similar a eso. Eso es. Entonces, cuando tú estás haciendo cualquier cosa, invitando a salir a una chica, bailando, aprendiendo un idioma, aprendiendo lo que sea, o intentando cualquier cosa, pero en el fondo sientes esa pequeña duda. Esa duda en el fondo detiene, a lo último, es que tienes algo, un anclaje, algo psicológico que te está impidiendo disfrutar plenamente el proceso y por lo tanto conseguir el resultado. pero a ver, entonces estás diciendo que todos tenemos anclajes simplemente por no dominar la No, emoción de lo que vamos a hacer. Porque el hecho de tener una duda tiene que ver también con la experiencia o la conciencia que tenemos de algo. Tal vez nunca he tenido una mala experiencia en meterme a una cámara de comercio, pero el hecho de dudarle, de pensar si me va a funcionar o no, pues es algo que realmente no conozco. Entonces, no tengo un anclaje negativo, pero me genera duda. Entonces, s no quiero hacerlo porque me genera una duda. sí, pero no es esa duda de la primera vez que intentas algo. Estoy hablando de un caso donde tú, por ejemplo, tienes con tu negocio 2 años, 3 años. Todos los días vas, levantas la cortina, sirves tus tacos o lo que estés haciendo y ahí vas. Y estás haciéndolo y tu negocio va funcionando bien. Va funcionando bien. Cuando dices: "Oye, ¿y cómo lo hacemos para llevarlo al siguiente nivel?". Y dices: voy a hacer esto, voy a intentar esto". Pero lo haces con duda. Lo haces con duda, sí, lo haces con duda, pero lo acabas haciendo. Sí, porque tú puedes tener miedos y puedes tener inconsistencias y ahora sí que te vaya bien, ¿sí? Ahora sí que te vaya bien, ¿eh? Con todo.
Pues es que creo que la base del emprendimiento es esa. O sea, S atreverte a pesar del miedo. sí, pero ¿cómo detecto que tengo un anclaje? Eso. ¿Cómo detecto? Por esa por esa falta de seguridad que tengo, pero en mí mismo. O sea, algo hay en mí, Okey. algo siento que cuando voy a intentar lo que esté haciendo, el caso, no estoy pleno, No no al me resu siento perfecto. feliz, no me siento esa es, no me siento pleno. O sea, no tengo miedo de la situación o del resultado, tengo miedo de no ser capaz. Te voy a poner un caso personal. A ver, Yo regresé de Colombia en el año 2005. Veníamos de hacer un muy mal negocio, vivíamos en Cali, estábamos embarazados, mi esposa llegó aquí en noviembre y mi hijo Alan nació en abril del 2006. ¿Ok? Regresamos con una mano delante y una mano atrás, totalmente, literalmente. Entonces yo intenté varias cosas, busqué emplearme, no funcionó. Yo siempre he hecho consultoría, entonces estuve a punto de regresarme a Veracruz a trabajar en una mueblería, a vender muebles, literalmente, con un amigo de empleado, o sea, ni siquiera nada que ver con esto. Se dio una pequeña oportunidad de un triple rebote, de que fui a un lugar, ve a tal lado y acabé llegando a Gamesa. Toqué la puerta y resulta que en ese momento una chica que tenía un proyecto importante se había enfermado y el proyecto tenía que presentarse sí o sí. Dijeron, ¿lo tomas? En ese momento yo estaba viviendo en casa de mis suegros, ¿sí? Sin un quinto, con mi hijo recién nacido. Por supuesto que lo tomé. Ahora, nos fue muy bien después. ¿Cuál era el punto en ese ahí? Mi situación, ¿cuál era? Yo tenía tal necesidad, tenía tal desesperación, tenía que funcionar sí o sí, que ni siquiera tuve tiempo de dudar de mí. Tenía que funcionar, punto. Y funcionó. Tenía una pistola atrás, no tenía una manzana adelante, no, tenía una pistola atrás que es, funciona, funciona, güey. Y funcionó muy bien. En otras circunstancias, yo mismo me ha pasado de que tengo una situación mucho más resuelta e intentamos cosas y ahí no estoy al 100. Ahí no estoy al 100. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le he pensado mucho, sé que hay algo que me detiene. Ya lo trabajé. Pero cuando no lo he pensado, me va muy bien. Es un caso real. Entonces, ¿qué pasa? Ahí detectas que hay anclajes en tu vida, algo pasó contigo, y yo sé qué es, y ya lo trabajé, que hace no es que no te comprometas, que no te comprometas en cuerpo y alma. Totalmente. O sea, dices, sí lo voy a hacer, sí voy a echarle todas las ganas, pero hay una parte en tu esencia que no está al 100. y esto yo creo que es clave, y creo que sería algo muy importante para compartir. Sí, Cuando, a pesar de no tener confianza en ti, cuando a pesar de no saber el resultado completo de lo que va a suceder, a base de ganas, a base de esfuerzo, ahí es donde puedes identificar que hay un anclaje que tienes que trabajar. sí. Okey. Cuando no te queda de otra, cuando no lo puedes ni pensarlo, Y funciona. y peor, entonces, con este entendimiento, quien no se atreve a estar en esa situación tiene un anclaje todavía mayor, porque no está dispuesto a tomar el riesgo. Es que eso es muy circunstancial, porque puede ser que no has tenido tú nunca la necesidad porque tuviste una buena cuna o Vivimos en tuviste Latinoamérica, el 98% hemos estado en esa situación. no, sí, de que no te queda de otra en algún momento, y sobre todo las mujeres, ¿no? Mamás solteras, ese tipo de Uf, cuestiones salen porque salen. Por eso hay tanto compatriota, paisano mojado que se va y le hacen grande, porque no le queda de otra, porque trabaja de sol a sol sin pensarlo. Ahí no hay tiempo para andar con filosofías, ni con nada de este rollo, ni con anclajes. Lo sacas porque lo sacas. Así es. El gran problema es cuando tienes esa opción de poder decidir, cuando tienes esa alternativa de no ir al 100. Ahí es donde brota todo esto. ¿cómo? Ya esto ya es un tema de opinión personal. O Sí, sea, aquí vamos a salir un poco de los datos de la ciencia. sí. Quiero ahí, a base de tu experiencia, conociendo, lo que vaya, Y ya platicaremos de aprovechando algo, todo lo claro. que hoy nos venden la idea a las nuevas generaciones de tienes que buscar un equilibrio. No puedes hacer nada sin pensar. No te debes dedicar solo al trabajo. Tienes que buscar tener experiencias y el tiempo con la familia y tu equilibrio físico y la parte espiritual. ¿Cómo enfrenta hoy una persona
anclajes cuando no tiene esta posibilidad, que creo que antes era más eficiente, tal vez, pues, no pienses, enfócate en lo que quieres lograr y va a suceder y eventualmente lo vas a trabajar y eso te va a empujar al éxito o a lograr lo que necesitas. Pero hoy, aparte de esos anclajes, tienes una presión social a que exista un equilibrio que no puedes tener si no resuelves primero una cosa, porque lo que no le dicen a la gente es, para poder resolver este equilibrio, primero tienes que estar bien en la parte de lo que haces para vivir, porque si no, ¿cómo tienes ese tiempo para vivir? Así es. Oye, ¿cómo hay gente que vive en Tulum sin bañarse, siendo hippies, viviendo de la energía y del sol? Y está bien, si ellos son felices así, está bien. Pero, ¿qué pasó en sus vidas para que tuvieran que estar así? Los que buscamos vivir en una sociedad teniendo este equilibrio, ¿cómo podemos entender esta parte? ¿O cuál sería una recomendación para salir con esto también? Me perdí completamente en lo que me estás preguntando, güey. Le diste tantas vueltas, güey, que no sé qué me estás preguntando, güey. An Perdón. Pero luego lo antes editan esto porque no, con no, tanta que esto filosofía que te sirve, güey. tiraste, güey, ya no sé qué me estás preguntando, güey. Hombre, fue cero filosofía, güey. No, A me ver, metí directamente a, hoy te venden equilibrio. sí, Antes era, a ver, no pienses, enfócate en lo que vas a hacer y eso te va a ayudar a salir. sí, Bueno, hoy no solo tienes que pensar, tienes que meditar, tienes que hacer ejercicio, tienes que compartir de con la acuerdo. familia, tienes que publicar en las redes, tienes que construir tu marca personal. ¿Cómo, güey? Sí, pero eso no son anclajes, güey. No, 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 por Eso eso. es una presión Pero ¿cómo le social pongo atención a un anclaje cuando hoy tengo aparte todas esas cosas que resolver? yo creo que es bien importante que todos en algún momento de la vida vayamos a terapia. Eso es bien importante. Y un buen psicólogo, psiquiatra, te podría ayudar a detectar que hay un problema. Pues la gran mayoría tenemos lo que se llama una herida de padre o de madre, ¿no? 80% de los americanos la tiene. Que es que tu papá estuvo ausente o no tuviste papá o no fue un buen padre en general. Y eso provoca muchos de los traumas. Pero no solo eso, hay muchas cuestiones que por la misma naturaleza del cerebro, pensemos que el cerebro se acaba de formar maduro a los 21, 22 años. Emocionalmente podríamos empezarlo a tener listo desde los 7, quizás 8, 9 años, y antes no. Entonces es muy diferente cuando tienes un impacto en tu primera infancia, en tu adolescencia o en tu edad madura. Entonces es bien importante esto. No todo se arregla con filosofía, no todo se arregla con meditación. Hay cosas que verdaderamente hay que acudir con un profesional para tener una terapia. Eso es bien importante, ¿sí? Ahora, el tema de los anclajes nos sirve a que una gran mayoría de la población podría mejorar en su vida. Una gran mayoría de la población que no tenga quizás un problema clínico distinto. Yo doy una conferencia y de repente alguien se baja y me dice, o en radio, dígame cómo le hago para poder curar una adicción de mi hijo adolescente. Señora, llévelo con un profesional porque es un tratamiento personalizado. No es algo que uno pueda decir en las redes sociales y que tome las recetas. He trabajado con cárceles. Me han preguntado, dime la secuencia de las preguntas que le haces a la gente para que cambie. Espérate, güey. Somos seres humanos. Estás interactuando, ves la reacción del otro, ves lo que está pasando con el otro y entonces en base a eso vas ajustando. O sea, digamos que la secuencia es muy lógica, es muy general. Primero hay que tener una intención de lo que quiero lograr contigo, ¿va? Segundo, lo que se llama la lectura del otro. Yo que estoy hablando contigo, estoy viendo tus reacciones en cada cosa que yo digo y veo tu postura. Ya hemos hablado en esta mesa del lenguaje inconsciente y cómo detectar mentiras, ¿va? Y por otro lado viene la parte de la conexión emocional. No des un dato, sino conecta con emociones, con historias. Entonces jugamos a esto. Yo estoy leyendo tu reacción en base a las historias que te voy contando. Y al final busco dejarte un mensaje en tu mente que te genere un eco. Esa es la lógica, ¿sí? Esa es la lógica. Ahora, se hace de mil formas distintas. Un anclaje, por ejemplo, un anclaje que es lo que escuchas, lo que ves y lo que sientes. Oye, si tienes un niño pequeño o alguien, ¿cómo hacerle para que el niño deje algún tipo de ansiedad o adicción? Bueno, pues te sientas con él, cierra los ojos,
llevas una respiración consciente. Una respiración consciente son 5 segundos para inhalar, 6 segundos para exhalar. Nadie nos enseña a respirar. Si usted practicara esto 20 minutos al día, su vida sería otra. Empiécele con uno, empiécele con 5. Entonces son 5 segundos para meter el aire, 6 segundos para sacar el aire, ¿no? Y esa es una respiración consciente. Y entonces, con los ojos cerrados, lo que puedes hacer con tu niño, y depende mucho de la situación, llévalo a una historia, llévalo a una visualización. Al inconsciente no se le dice, no se le habla de forma racional, no. Es como si fuera un niño pequeño. Y háblale siempre con lo que sí queremos que pase. No quiero que te dañes, no quiero que te caigas, no quiero que te pegues. No, así no funciona, funciona al revés. Quiero que tengas una vida plena, quiero que tengas una vida feliz, quiero que logres todas tus metas. Así es como se le habla al inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo anclamos? Te sientas con el niño, empiezas a platicar, haz una visualización con él. Tú no le digas lo que quieres que vea. Tú hazle preguntas para que él se lo imagine. Hijo, imagínate que ya eres mayor. ¿Cómo te ves? No me lo digas, ¿cómo te ves? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Tienes a tu familia? ¿Estás en un lugar con árboles? ¿Estás en una calle? ¿Cómo es? De modo que él visualice lo más posible, ¿sí? ¿Qué escuchas? ¿Qué pasa alrededor de ti? La gente se ríe, la gente está... ¿Qué está ocurriendo, no? Lo que escuchas, lo que ves. Y entonces visualiza un momento en el que seas feliz, en el que estés triunfando, en el que estés vendiendo, en el que estés cazando, lo que sea, ¿no? Visualiza un momento de emoción y entonces tú agarras y tócalo en un punto fuertemente, un punto donde la gente normalmente no se toca. Jálale acá, acá, la frente, acá, lo que quieras. Y entonces lo que estás haciendo es haciendo un anclaje. De modo que cuando quieras traer a ese niño un momento de seguridad, de paz y de felicidad, provocas el anclaje, lo tocas. Y así es como evocas. Okey. Así es como se hace. Ahora, se hacen también colapsos de anclas. Lo hemos platicado en esta mesa también. Yo tengo una emoción terrible, un recuerdo terrible porque me mordió el perro. Perfecto. Sufrí mucho miedo. Quiero tener valor. Entonces, ¿qué hago? Traigo la emoción. ¿Cómo me sentía? Igual, ojos cerrados. ¿Qué veía con el perro? ¿Cómo sentía el perro? Ok. Me anclo. Un punto. Ok. Y después ojos, otra vez, lo nuevo. Y visualiza un momento donde has sentido valor, felicidad, plenitud. Y otra vez lo anclo y empiezo a tocar. De modo que empiezo poco a poco a hacer un colapso de anclas, un ancla sobre otra ancla. Eso es fabuloso. Oye, ¿es así de fácil? Por supuesto que no. Hay que hacerlo en un momento controlado, alguien que sepa y sobre todo que veas las reacciones. ¿Cuándo sabes que un anclaje funciona? Cuando la persona que tienes frente a ti cambia su lenguaje corporal. De repente esboza una sonrisa, de repente cambia su postura. Ahí te das cuenta que el anclaje funcionó. Si yo tengo una emoción negra y le pongo una emoción blanca, nunca va a ser blanca. Por más blanco y por más veces que le haga, nunca va a ser blanco. Es importante. Por lo tanto, no somos hojas de Excel. No es de que yo voy a reemplazar una emoción negativa con una positiva. Eso son tonterías. No es así. No somos máquinas. Lo que sí puedo hacer es que de esa emoción negativa, por miedo, porque me pegaron, porque lo que haya sido, al poner una emoción positiva, lo que voy a generar en el anclaje es una nueva emoción, una emoción distinta. De modo que cuando vuelva a tener ese estímulo que me dañó en el pasado, ya no me duela tanto. Mi reacción sea completamente distinta. Es lo que se puede. Y lo digo porque soy muy cuidadoso con la gran cantidad de barbaridades que se dicen en redes sociales. Es muy interesante, pero a la vez es una responsabilidad tener un conocimiento, porque prácticamente estás programando a una persona cuando son niños. Es algo que todos los padres terminamos haciendo inconscientemente a través de se cae, abrazo. Entonces ahí estás creando un contacto, una emoción, estás creando justo este condicionamiento de si me caigo y lloro, inmediatamente me van a abrazar y va a suceder. Entonces empieza a condicionar porque lo vas repitiendo y repitiendo. Creo que ese es un tipo de anclaje que sucede con los niños y puede ser inconsciente, pero va, a lo mejor estoy en lo correcto, a lo Y mejor también no. con un adulto. Mira, Es que justo ahí ya voy. a ver, Con los adultos y en los negocios y en las empresas, en todo. esto es entonces lo que hacen estas sectas empresariales de los retiros, levanten la mano, o sea, esto hace
no sé, ¿Sí? no voy a decir nombres, pero estos que cobran 3,000, $4,000 el retiro de un fin de semana y meditan al amanecer y tocan el hombro del que está al lado y los ponen a pensar y hacer, o sea, los retiros estos de los motivadores, las empresas estas que les regalan viajes a los que hacen inversiones o consiguen vender N cantidad de departamentos, ¿todo es a través de estas estrategias? ¿O esta es una manera en la que lo hacen? A ver, es importante pensar que la mayoría de nuestras memorias son en base a emociones. Entonces, si tú, en el caso de los seguros que pusiste, porque puede tener varias implicaciones, en el caso de los seguros, tú quieres que la persona sienta que su esfuerzo de haber vendido, de haber llegado a la cuota, pues tuvo un premio, un reconocimiento, un premio, y que se sienta bien para que lo siga haciendo, ¿no? Podría ser un tipo de anclaje. En el otro caso, en el de los gurús, totalmente. Definitivamente ahí. Ahora, a ver, ¿está bien o está mal? A ver, yo lo que considero es si la gente mejora su vida y es más feliz después de eso, sostenidamente en el tiempo, o sea, no nada más en el retiro o a la semana siguiente, ¿no? Sino Claro. que a partir de ahí haga un cambio en su vida para bien, Digo, bienvenido. es Bienvenido. es como, sin meternos en temas complicados, pero es como algunas religiones también. Si te va mejor estando ahí, Así es. funciona, Sí, punto. O sea, creo que igual todos estos retiros, si sales mejor y te da una certeza en tu vida, ¿se resolvió o no? Tal vez se puso otro anclaje sobre otro, que sí, justamente fue eso. claro. ¿Resolvió? No, pero al menos estás mejor. Y yo creo que ese es el objetivo, a final de cuentas, cuando vas. Sobre todo cuando hay un método, es bien importante entenderlo. Cuando hay un método y sabes hacia dónde vas, sabes lo que puedes lograr para una persona, para que la persona literalmente cambie su vida para bien. Y tenemos casos enormes de esto, ¿no? Irrealistas. Justo, ¿qué casos has visto en donde ya está como diagnosticado que es un anclaje y que se tiene que cambiar? O sea, ¿qué casos te ha tocado trabajar, por ejemplo, a ti? Mira, por ejemplo, algo súper vigente el día de hoy, ¿no? ¿Tú sabes lo que es un liniero de la Comisión Federal de Electricidad? ¿En el americano? No, en la comisión, el de la canastita, güey. Sí, claro. Cuando hay un apagón, los primeros que se suben en un huracán, son esos cuates. Ese por mucho es el puesto más peligroso, con más riesgo de la comisión. ¿Por qué? Porque por los cables de alta tensión, Mm, cualquier mínimo error y adiós. adiós, o te mueres o se te amputa un brazo, o te puedes caer y pasan mil cosas. Bueno, entonces nos buscaron hace tiempo y entonces en equipo, ¿no? Por supuesto, hicimos un modelo para bajarlo a cero accidentes. Ellos decían, bájalo, se mueren sesenta y tantos Al año. al año de esta región. Wow. En una región, 60. en una región. Oye, si lo bajas a 30, sería un exitazo rotundo. ¿Ok? Pues empiezas a trabajar, haces un diagnóstico, obviamente hablas con los sobrevivientes, ves las conductas y ves, por supuesto, que la gran mayoría de los problemas no son por falta de equipamiento ni por falta de capacitación. Oye, es que no saben que hay que ponerse los guantes y el casco. Por supuesto, claro que sí. La comisión gasta muchísimo dinero en eso, pero ¿qué pasa? Son conductas y las conductas son inconscientes, no las piensas. ¿Eso es descuido? Sí, pero ese descuido tiene un fundamento. Tú te estás peleando con tu mujer o con tus hijos o no te alcanza para el gasto y de repente súbete a arreglar el problema. Distracción, claro. Distracción. La gente en lugar de quitarse, de enfocarse en lo que está haciendo, se lo Tu trae. presente. Exactamente. Sí, sí, hablan de mindfulness, pero es algo mucho más práctico. Entonces, ¿cómo haces el anclaje? ¿Cómo haces el anclaje? Es algo bien interesante porque además le No sirve a digas cual. porque te lo van a copiar y luego ya. No, ya está copiado y está en YouTube. ¿Ok? Y lo hacen 12,000 personas al año en la comisión. Empezamos con 100, ¿ok? Lo importante es el modelo, ¿no? Me preocupa la rotación, ¿eh? Pero bueno, va. Por eso se hace cada año, No, o sea, cada por eso es año. de que 12,000 tienen una gran rotación, No, no, entonces. no. Tú lo viviste, pero te lo vuelven a dar cada año. Ya, El ok, mismo el modelo. refuerzo, Ah, ¿ok? claro, por supuesto, son vidas. Básicamente, pensemos en el anclaje es lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, ¿va? Entonces, por supuesto, hay que tenerlos aislados en un taller para hacer este colapso de anclas. Es un taller de 8 horas, ¿no? Pero hay mucha ciencia atrás. Primero, ¿cómo haces para que en un domingo los linieros vayan a un taller y dejen de ir al fútbol y vayan con toda su familia? Haces una invitación como de boda de 15 años espectacular y el supervisor una semana antes del evento va a casa del liniero
y se la va a entregar a alguien. ¿A quién se la entregarías tú para asegurarte que el dinero vaya con toda la familia? Esposa. O a la mamá, perfectamente, esposo o mamá, de entrada. Pero el momento en entregarle la invitación, una invitación bien hecha, ¿no? Vas a entregarle también el nuevo equipamiento. Llaman ellos una camisola, una chaqueta. Señora, aquí tiene esto. Eh, señora, su esposa o su hijo, quieras, queremos que nos haga un gran favor. Mire, usted aquí tiene este loguito, cuadrito, ¿sí? Tamaño de unos cigarros, de unos cerillos más bien. Este loguito que por supuesto tiene un fundamento, una lógica, lo que ves, ese loguito. Señora, por favor, ayúdenos y usted con sus bellas y finas manos, tómelo y bórdeselo, cósaselo en el pecho. Oye, Fer, ¿y qué no sería más barato y más eficiente? ¿Mandar a hacer las camisolas con todo y el mentado loguito? Por supuesto que sí. Claro, pero estás creando una huella anémica en la familia Estás para eso. haciendo que la señora se involucre. Ah, pero además de eso, queremos que nos ayude. Júntese con sus hijos y hágale una carta a su esposo diciendo lo maravilloso y lo agradecidos que están ustedes por lo que ese amigo hace por mantenerlos y por pagar escuelas y por todo eso. ¿Sabes la cantidad de mujeres que nunca habían hecho consciente eso que escribieron en esa La carta? necesidad de que el hombre, a los hombres nos gusta el reconocimiento. Claro. No pedimos nada más que nos reconozcan el trabajo que No, y hacemos. a la mujer el expresarse de Claro, forma en la que no lo puede hacer en el día a día. así es. Y entonces involucras a la familia completa. Lo que ves, lo que escuchas, se genera un jingle con el concepto. Y ese jingle, ¿tú crees que dice no te accidentes? No. ¿Tú crees que dice ponte el cinturón? ¿Ponte el casco? ¿Ponte el chaleco? No. Dice vive seguro. Y entonces se genera una canción, un jingle que dice vivo seguro, seguro vivo. Y entonces en todo el momento lo están escuchando. Ven el logo, ven los pósters, pancartas, están escuchándolo. Y en el día del evento, por supuesto, habrá un festival donde lo van a cantar y a karaoke y todo este asunto. Lo que ves, lo que escuchas. Llega el domingo, llegan todas las familias, 100 linieros, 100 familias. Las mujeres para allá a hacer manualidades, los niños para acá a hacer rallies y juegos. Y a los linieros, vámonos a este lugar, 8 horas. Videos, prácticas en vivo, preprogramación, muchas dinámicas muy fuertes, duro el inconsciente, duro el inconsciente. Termina el momento. Termina, bueno, vamos a juntarnos todos al final. Y en una fogata, el fuego tiene un componente fundamental en esto. Acuérdate que nosotros antes, hace miles de años, nos juntábamos alrededor de una fogata o nos juntamos en la cocina a platicar. Es importantísimo la cocina en una casa. Bueno, se hace la fogata a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa cada uno de los dineros. Después de haber estado 8 horas que le han metido a presión todo ese tema de la reprogramación, pasa a la familia, le leen la carta, le entrega a la señora la camisola bordada con esto, el tipo se pone a llorar, la familia se funde en un abrazo y todos lloran. ¿Tú crees que en algún momento al tipo, si le da calor, no se va a querer poner la camisola? Cada vez que salga y que vaya a ver el poste, que va a pensar, vivo seguro, quiero ver a mis hijos crecer, quiero vivir plenamente. Y entonces uso el equipamiento, dejo atrás las preocupaciones y me enfoco en lo que estoy haciendo. Y entonces, en un año, querían que tuviéramos 23 accidentes, 23, cero. Lo llevamos a 0 accidentes más de un año. Y de 100 personas nos fuimos a 1000. O sea, ese evento lo repetimos 10 veces. Y de 1000, hoy lo toman 12,000 personas cada año. Eso es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es un anclaje. El conocimiento ya lo tienen. Y todas las industrias, hoy estamos viéndolo con mineras y con gente que maneja camiones y que carga cajas de refrescos y garrafones. Las principales lesiones no son explosiones, por Dios, ni derrumbes. Son espalda, rodillas, cadera y choques en motocicleta. Eso es lo que más nos dañamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reprogramarnos todos. Lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes. Sobre todo, ¿cómo le hablo al inconsciente? Lo que sí quiero que pase, lo que sí quiero ser, a donde sí quiero estar. Entonces, es lo que te digo. El fundamento es de que funciona. Olvídate. Y no estamos hablando, no se habla de religión, no se habla de no haces cosas raras, no caminas en el fuego, nada de eso. Simplemente con un método estás trabajándole directamente al inconsciente de las personas. Es un anclaje y salva vidas.
No es que te quiera vender un cursito o un libro, por Dios, eso son bobadas. Estamos salvando vidas hoy. Eso es lo que te hablo. Entonces, los anclajes tienen un gran, sabiéndolos usar, puede hacer muchísimo daño, pero también muchísimo bien. Perfecto. ¿Cómo cerramos, Fer? En la parte empresarial, ¿cómo cerramos? Identificar los anclajes. Yo creo que es bien importante siempre recordar que somos animales, animales emocionales y que a veces pensamos. Y que muchas de las conductas que hacemos no es por miedo o por tontos o porque le caigamos mal a Dios, sino seguramente porque tenemos algo que en nuestra primera infancia o en algún momento de vulnerabilidad nos marcó. Es importante tener esa humildad de decir, oye, creo que requiero ayuda, voy a buscar a alguien que me asesore y que me ayude justamente a sacar esto. ¿Cómo sale esto? Con preguntas, haciéndote preguntas, alguien que sepa, y tú poco a poco vas a ir descubriendo cuál es ese punto. Y luego alguien te puede ayudar de nuevo a eliminar ese anclaje. Hay muchas maneras de hacerlo. Y es importante eso, ¿no? Y eso puede provocar que hoy te dé miedo vender, te dé miedo emprender una nueva relación sentimental, te dé miedo tener hijos, te dé miedo muchas cosas. Pero es importante sacar esto y que seas consciente, hacer consciente el inconsciente que tenemos. Perfecto. Pues, Fer, muchas Oye, gracias. pero eso sonó a podcast de entrevista, no sonó tanto debate. ¿Y luego? ¿Tú tienes algún anclaje? ¿Has tenido algún anclaje en tu vida negativo? Claro, vivimos en Latinoamérica. No sé, tú, güey, Yo, tú. claro, muchísimos. ¿Qué te pasó de niño? ¿Qué te marcó? Por ejemplo, recuerdo alguna vez, probablemente mi primer recuerdo que tengo de haber sido invitado a una fiesta, llegué temprano, llegué a la hora que decía la invitación y no Sí, había nadie. Primera situación, no había nadie. Estaban todavía montando, porque era en un patio, digo, yo crecí en una colonia popular y era en un patio. Estaban todavía poniendo manteles y globos y cosas. Y en lugar de recibirme, lo primero que me mencionan es: "¿Y el regalo?". Mi mamá sí, ni siquiera pensó, se le claro. ocurrió nada. Entonces, uno, pues, en ese momento a mí me generó una situación bastante compleja, no sé cuántos años tendría, ¿6 años, 7 años, tal vez? Eh, y obviamente eso, pues, me generó una situación muy complicada. Es más, creo que muy pocas veces llegué a ir después a fiestas por lo mismo. Y ya jamás volví a llegar temprano, porque voy a llegar y no va a haber nadie. Y jamás llegué con las manos vacías, jamás volví a llegar con las manos vacías a una fiesta, a una piñata o un cumpleaños. Es más, hoy todavía de adulto, si me invitan a un evento, siempre llevo algo. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Es De un perfecto ejemplo, ¿eh? digo, después Excelente. Hay después mil lo cosas, ¿no? Claro, aprendes, claro. pero, o sea, no duele ni nada, pero ya lo hago más que inconsciente, lo hago con el temor de: "Me voy a ver mal si no llevo algo, y me voy a ver mal si llego temprano". Pero fíjate que es un condicionamiento ahí. Yo sí recuerdo, por ejemplo, en la primaria, ahorita que dijiste esto, yo me acuerdo perfectamente cómo mi maestra de tercero de primaria, que era una monja, todavía me acuerdo, 5 años, 6 años, no sé. Cuando paso a no me acuerdo si era de primero a segundo de kinder o de kinder a preescolar o de preescolar a primero, yo recuerdo cómo la monja fue, o sea, el siguiente año, y fue directamente a hablar con la maestra, que iba a ser mi maestra, y yo lo vi así, lo recuerdo, pero como si fuera hoy. Mucho cuidado con ese niño, le va a dar muchos problemas. Lo tengo, pero grabado, güey. Tengo 54 años, esto fue casi hace 50 años y parece ser que la estoy viendo ahorita. Te podría describir perfectamente a la monja, te podría describir a la maestra y la reacción de la maestra con eso. Bueno, tú y yo no somos anormales. Toda la gente que nos está viendo, ellos mismos, estamos llenos Ellos de sí, este tipo, este tipo de anclajes que en cierta manera han tenido un impacto en tu vida, pero tú no te has dado cuenta. Entonces, muchos de los problemas que hoy tenemos o de las cosas buenas que haces hoy es en base a esto, ese tipo de cuestiones que desgraciadamente no nos enseñan a tratar en su momento. totalmente, ¿no? Y el problema es, por eso te decía lo de Latinoamérica, porque muchos están vinculados con un tema cultural. O sea, muchos tienen que ver con la cultura. Es más,
no sé, recuerdo en mi casa, mi mamá decirme: "No te paras hasta que te acabes lo que te serví". Yo también era así. Hoy de adulto, Te sigues comiendo hasta todo. y lo de mi esposa y lo de que, o Sí, sea, ¿por qué? Porque no me puedo parar de la mesa hasta que me acabe eso. es Obviamente aprendes después ya nutrición y ves otras cosas y dices: "A ver, hay pero un límite y y deberías te quedarte cuesta mucho ahí". trabajo. Te Ahora, sientes culpable de que lo hiciste, te sientes que algo no hiciste bien y tienes que superarlo y mantenerte con él. Por eso te decía hace rato lo de la culpa. Tratar de trabajar tus anclajes es saber vivir con una culpa de algo que estás seguro que no tiene que ver con la culpa, pero que las vas a sentir. Irte temprano de una reunión, para mí era un ejemplo, una reunión en tu casa. Yo recuerdo desde niño había fiestas en mi casa que amanecían y eran, pues, a ver, tú eres de Veracruz, mis papás son de Ciudad de México. ¿okey? O sea, era literal hasta que se acabe. Y en Monterrey, pues, Aquí sí, todavía peor. ajá, Ajá, todavía aquí dura 3 días. Pero bueno, x. El caso es, el anfitrión tiene que estar hasta el último que se vaya y no puede decirle que esto se acabó. O sea, es hasta que el último esté, él por su propia idea diga: "Ya me voy", tú no puedes decirle: "Bueno, pues, yo creo que ya, ¿no?, o le cortamos hasta aquí, o cómo ves si después nos vemos y le seguimos". No, si yo te invité, me espero hasta que termines. Por encima de salud, por encima de el día siguiente estar destruido por la desvelada y por lo que sea, tiempo, simplemente ya no se vuelve sana una reunión después de ciertas horas, pero el anfitrión tiene que estar hasta que se acabe. Y sientes culpa si le dices algo a una persona. No hay regla escrita para nada de esto. Y sí, pero tiene que ver mucho con un tema latinoamericano de cómo son las relaciones de amistad, laborales y familiares. Porque hay, obviamente tiene mucho que ver con religión, tiene mucho que ver con herencias que tenemos. Hace rato hablaste de las heridas. No existe una persona en Latinoamérica o bueno, tal vez me exageré, tal vez no una persona, pero un país que esté libre de esta situación, porque, pues, a no, final de cuentas es parte de. ni una persona. A cualquiera que nos rascas tantito, va a salir algún tema de yo recuerdo una vez como mi papá Pero a ver, me hizo tal cosa. Y fíjate que bien curioso del cerebro, funciona así. Tu papá pudo haber tenido 10, 100, 1000 detalles maravillosos contigo, pero tú normalmente recuerdas más el negativo, el daño, claro, porque el cerebro está preparado justamente para evitar el dolor. Entonces, eso que te dañó sobrepasa los 100 momentos maravillosos que tuvo él. Y eso ocurre igual con una relación de pareja o con un jefe. Cuando tu jefe te grita, eso lo vas a recordar mucho más que cuando te felicita. Y así somos, así estamos hechos. Qué padre es conocerlo, sobre todo para con los hijos tener mucho cuidado y tocarlos, abrazarlos, hablarles bien y sobre todo hablarle con lo que sí queremos, con lo que sí queremos que pase, con lo que sí queremos que sean. No decirle, seguro va a ser un borracho o un desobligado, tal, 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 porque eso es lo que estamos hablando al inconsciente. porque ahí estamos condicionados culturalmente a Así decir es, lo que no deseamos en lugar de lo que deberíamos hacer. así es. Por eso tenemos que tomar conciencia de lo que nos decimos y lo que decimos constantemente, ¿no? Y aquí no estamos hablando de decretos ni nada. No, no, olvídate de decretos, ¿no? Estamos hablando del lenguaje coloquial, el lenguaje de día a día, el lenguaje de cuando te vas a dormir, ¿qué te dices? ¿Qué piensas sobre ti? El lenguaje con tu esposa, con tus hijos, cuando estás comiendo, ¿qué les dices a ellos? Eso es lo importante. No olvídate de tomar un curso y un taller, pues son bobadas, ¿no? Sino el lenguaje de todos los días. Eso es lo que marca a una persona. No tiene que ser un que estuvo a punto de la muerte. Claro que no. Es lo que constantemente, ¿por qué? Porque sobre todo un niño. Estás tú en la cena y está tu niño de 5 años jugando con carritos al lado, está escuchando todo lo que tú dices. Y si dices que la vida es injusta y la vida es mala y la vida es perversa y ta, 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 eso es lo que él está grabando en su inconsciente. ¿Y eso es un anclaje o es un No, es un anclaje, condicionamiento? es un condicionamiento directamente al inconsciente de él, pero no es un anclaje porque no tiene una emoción, no tiene una emoción, no tiene un impacto.
fue No directamente fue a él. directamente a él, no le pegaste, no le gritaste a él. Pero, ¿qué pasa si se siente inseguro? Si los gritos lo hacen sentir tal vez de alguna forma, ¿no sería eso un anclaje también? Pudiera ser un caso de violencia doméstica. Sí, no, seguro lo es. Cuando le pega, el papá le pega a la mamá o la mamá al papá, también se da. Y que en ese momento el niño como que se quiera meter ahí a separar y también lo toquen. Yo tengo varios amigos que les tocó vivir eso, tal cual, y hoy son de nuestra edad y lo tienen grabado perfectamente. Pero es que, a ver, yo tengo todos los anclajes que yo tengo, la mayoría de los que tienen mi edad los va a tener. Y así sucesivamente. Creo que hay culturales, va evolucionando, pero, pues, antes era normal que el papá le pegara a la mamá. ¿Por qué? Porque así era. Hoy es normal que la mamá trabaje. El día de mañana va a ser normal que algún papá no trabaje. Hoy todavía no, pero el día de mañana sí. Entonces, esos, al final de cuentas, son anclajes modernos con situaciones actuales que van Condicionamientos, cambiando. pero no es un anclaje porque no Ese hay es un el punto, impacto. exacto. Eso es No, lo que quiero que quede es claro. importantísimo el tema emocional, el impacto emocional en la persona. Por eso pongo el ejemplo del perro. El perro te mordió. Okey, ¿tiene que haber Ya. un estímulo físico directo hacia la persona para que sea un anclaje? Lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes junto. Sentir a nivel emocional o físico. Físico. Okey, sentir. Sí, Ese sentir es sí hay físico. un dolor, claro, hay un Okey. dolor, pero es lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes. Por eso los anclajes hay que tocar a la persona. So, imagínate esta situación, el papá va, le pega a la mamá, el niño escucha el grito, y llega el papá y le hace en el hombro. Así deben de ser las cosas, hijo. Estás Ese ya anclando. fue, Sí. ese ya fue un anclaje. Sí, ahora tampoco, insisto, no es una receta, no somos hojas de Excel. Te voy a poner un caso. Tú vas a un velorio y resulta ser que la persona a la que tú vas a darle el pésame, ¿qué quieres que sea? ¿Muy amigo tuyo o un conocido? Ponme el caso. Quiero que sea, O sea, en este caso, para el ejemplo, ¿es un conocido o un amigo tuyo? ponle un conocido. Si Un hubiera sido un conocido. amigo mío, bueno, X, un Ok, conocido. suponiendo que tú vas a darle el pésame a la persona que le vas a dar el pésame, no Ujú. el difunto, el pésame, es alguien que es un conocido tuyo. Sí, ¿Ok? Te vas a parar y le vas a decir, lo que se dice. lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Y no lo toques. No lo toques. Todo el mundo hace la estupidez de El agarrar y abrazo. abrazar. No. Si es un amigo, sí, sí, abrázalo. Pero si es una persona que apenas conoces, ay, es que lo siento mucho porque fulanito es que era tan bueno, tan bueno, tan bueno y te acompaña en tu dolor. Y lo estás anclando. Estás anclándole a una emoción terrible de un fallecimiento de un ser querido para él o para ella. Tú, para ti, ella, la persona es un conocido y a lo mejor te duele mucho. Pero lo que menos quieres tú con esa persona que tienes frente a ti es sembrarle, es anclarle una pena de un fallecimiento. Entonces no lo toques. De repente, y sobre todo, otra vez en las conferencias, ¿no? Te bajas y llega gente llorando. Ay, es que por usted pude lograr entender el fallecimiento de mi hija. Sí, señora, sí. Ay, cualquiera que no sepa de esto diría, sí, señora, a ver, la acompaño en su dolor y abrazarla. No, no la toques, porque estás anclándole una pena. Bien, Lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes. Hay una emoción. Entonces, ¿cómo haces para capturar esa emoción? Una impronta es una experiencia grabada con emoción. okey. Por eso decías que lo del himno, porque estás tocándote. Claro, te estás Okey, tocando y te okey. emocionas, claro. Por eso me siento como preso o como niño cuando te ponen en un espacio a tomar distancia, porque justo es ese efecto de cuando eres niño. Sí, pero es que el tema del himno es que lo sientes cuando eres mayor. Sí, porque tienes todo el tema del No mexicano. entendemos el orgullo hasta siendo Hasta adultos, sí. claro. Y la gente se la pasa rajando en contra de México, pero cuando es el mundial y estás ahí, te pones el sombrero y eres el más mexicano que hay. Eso es un anclaje y aplica para todo y nos lo hacen todo el tiempo y lo hacemos también nosotros. Es importante ser conscientes de esto. ¿Va? Muy bien. Bien, ¿Cerramos? listo. Perfecto. ¿Cómo lo quieres cerrar? Nada, agradeciéndote la oportunidad y nada. Cuidado mucho con los anclajes, fíjese muy bien lo que le dicen a los niños, fíjese muy bien lo que todo el tiempo se dicen, cuidado, Y tocarse. y de aquí ya se fueron con 3 consejos muy claros, creo yo, A ¿no? ver, O bueno, yo voy a sacar 3 sácalo cosas, porque yo hablé digo, hay mucho, no sé. varios, Venga. pero voy a sacar consejos.
Cuando estén en una situación donde haya una emoción fuerte, ya sea con un niño, con un familiar o con alguien que acaba de pasar por algo muy complejo, evitar el contacto físico Sí, cuando sea una emoción negativa. y no sea alguien cercano a ti. Bien, sí, claro, si es alguien cercano, Lo preparas antes. Si es alguien cercano, bien. háblale del momento, oye, estoy contigo, oye, platícale un poco más, oye, recuerdo mucho esa vez, recuerdo lo bien que nos la pasamos, los grandes momentos que tuvimos juntos, y entonces abraza. Entonces, Visualiza. O sea, es posible que la persona nunca haya tenido, oye, acuérdate un momento cuando fuiste feliz. A lo mejor yo nunca recuerdo, pero todos tenemos algún momento en la vida en que fuimos felices. Entonces le dices, piensa en ese momento, con quién estabas, haz que la persona recree ese momento, qué escuchabas, y entonces tócalo. justo, ¿cómo podríamos orar? ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerme para identificar si esto es un anclaje? Si estoy intentando algo y siento que dentro de mí hay algo que no me hace estar plenamente, no con dudas, pero plenamente seguro de mí, de lo que estoy haciendo, y estoy esperando a que algo falle. Inconscientemente pienso, esto no va a funcionar, esto no va a jalar, y de todos modos lo tengo que hacer. Es importante ese nivel, no es de miedo, es una inseguridad en uno mismo. Eso es lo primero. Segundo, aprender a respirar. 5 segundos para inhalar, 6 segundos para exhalar. Practique esto 20 minutos cada día y su vida y su salud y sus pensamientos van a ser otros. Y por último, anclajes. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes. Todo el tiempo nos lo hacen. Ten conciencia y ten cuidado con eso. Pues muy bien, ya lo ¿Va? escucharon. Esto fue todo por hoy. Gracias por Gracias. estar con Adiós. nosotros. Nos vemos pronto.